Entrevista. Es una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, frase neotestamentaria. Hoy tendremos un diálogo interreligioso. Están muy cerca la experiencia de las votaciones, de la elección, y bueno, se habló y se habla y seguiremos hablando muchísimo de la responsabilidad de cada uno de participar, de la ciudadanía, de la vida activa, de las opiniones, del construir una comunidad. Y bueno, recordemos que los griegos se realizaban en la polis, el ciudadano se realizaba en la medida en que participaba justamente. Ahora, ¿qué dicen las religiones? ¿Qué dicen las diferentes? El diferente pensamiento en relación con este, es un mandato, es una invitación. Hoy comentaremos, ya están con nosotros en este diálogo interreligioso que ocurre una vez al mes aquí en nuestros micrófonos. Ya está con nosotros Virginia Singrini, representante del catolicismo. ¿Qué tal, Virginia? Gracias, estoy aquí con ustedes, con gusto. Nos acompaña Eduardo Cabrera, representante del judaísmo reformista. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Bien, buenos días. Gracias. Está con nosotros el padre Manuel Sonora, anglicanismo. ¿Cómo está, padre Manuel Sonora? Buenos días. Buenos días, gusto en estar con ustedes. Y en representación del pensamiento budista, Rafael Flores. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días, Rafael. Yolanda, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, hoy aprovecharemos el tiempo para conocer qué dicen los diferentes pensamientos en relación a ese derecho, pero también obligación de participar en los destinos colectivos, en esa dimensión grupal del ser humano, dimensión colectiva del hombre. Hoy con nosotros, ya he mencionado a nuestros colaboradores y agradezco también a nuestros compañeros del equipo, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, Ángeles Rodríguez, Roberto Rábago. Gracias por estar pendientes. El teléfono 3030-5350. También está Roberto para atenderle en el 3030-5385. Y le recuerdo que este programa en la multiplataforma de C7, estamos en vivo en el 25.2 Cultura. Y mañana este mismo programa se repite en el 25.1 Noticias, en el 217 de Megacable a las 8 de la mañana. Así que hoy podrá escucharnos y mañana volvernos a escuchar si así lo desea. También a través de nuestra página www.c7jalisco.com. Ahí estamos. Vamos a empezar ahora variando el orden de los participantes, aunque es curioso, siempre ocupan el mismo lugar, el mismo sitio, ya lo veo. Y es costumbre empezar por Virginia, pero ahora, ¿te parece, Virginia, si alternamos el orden? ¿Qué nos dice, vamos a ver, Manuel Sonora, anglicano, en relación con el mandato, la responsabilidad de participar de una vida colectiva? Adelante, por favor, Manuel Sonora, anglicanismo. Sí, nosotros, claro, somos muy participativos, cumplimos con todas nuestras obligaciones para con el Estado, pero una de las cosas que sí nos preocupa actualmente es el hecho de que algunos grupos religiosos inclusive hasta han formado ya su propio partido o se han integrado a algún partido, porque tratan de que los partidos apoyen su posición moral o teológica o de alguna índole, y esto para mí no se vale. Es decir, hay siempre que respetar esta separación del Estado y las iglesias, y las religiones en general. Es decir, cada quien tiene su misión, cada quien tiene su forma de afrontar los problemas sociales, los problemas morales, éticos, etcétera. Y creo que nos debemos de respetar el Estado, a las iglesias al Estado, y no tratar de modificar o intervenir, ¿no? Algunos grupos inclusive pues han tratado de modificar las leyes. O en otros grupos se le insta a los feligreses a que no voten por aquellos candidatos que no están apoyando sus doctrinas, sus enseñanzas, sus posiciones morales. Y esto sí creo yo que sí es un tanto negativo. Porque el hecho de que, supongamos, en mi religión no se coma carne, que supongamos que yo pertenezco a una religión que no prohíbe comer carne, pues no voy a hacer que el Estado
establezca una ley prohibiendo carnicerías, ¿verdad? Bueno. Yo pues lo respeto, lo enseño en mi iglesia, pero el Estado es muy libre de ver los derechos de los otros ciudadanos. Esto nos lleva de la mano al judaísmo, en el que gobierno y religión, es decir, mandato y religión era una sola cosa. ¿Qué nos dirías de esto? Y en la actualidad, ¿cuál es la situación? Le pasamos a Eduardo Cabrera la estafeta en este momento. Adelante, Eduardo. Bueno, pues sí es complicado, pero habrá que abordarlo, ¿no? En un periodo donde, primitivo del judaísmo, cuando todavía existía el templo, llegó a haber estos reyes sacerdotes, los macabeos, ¿Sí? los asmoneos, toda una tradición. Pero pues luego viene la ocupación romana y esto se va diluyendo. Y el judaísmo que hasta hoy llega, más bien se basa en cuestiones de leyes, la halajá, rabinos. Dice una parte del Talmud, la ley del país o la Torá del país es la Torá, es decir, la ley del país es la ley. Entonces el judaísmo se somete, por decirlo de esta manera, al gobierno o a la estructura política del lugar donde radica. Solamente si ha habido, hemos visto posteriormente en la tradición profética, que de pronto sí hay una manera de estar conforme con lo que se dicta políticamente, pero hay otra cosa que nos dicta la Torá, ¿no? Esto de la justicia social, el prójimo, todo esto que ya pues, le he hablado hasta el cansancio y seguiré hablándolo porque es la tradición básico. Pero hay un punto en el que, en el sentido común, podríamos ver qué tanto nos sirve estar en conformidad con el gobierno y con las políticas, porque pues vemos que en la Alemania nazi, el nacionalsocialismo, pues nuestro principio nos diría, pues las leyes del país son las leyes, y pues eso nos llevó a muchos a ir a campos de concentración sin presentar ninguna resistencia, salvo el gueto de Varsovia. Entonces, esto mismo reconfigura el judaísmo, y dependiendo de la vertiente judía de la que estemos hablando, habrá quienes hayan interpretado esto de la Shoah, del Holocausto, como algo querido por Dios para un propósito. No concuerdo con eso, los movimientos liberales no pensamos eso, pero lo que nos reconfigura como los movimientos liberales es, podemos estar como los profetas en un sistema religioso, pero en un momento en el que vemos que ya se pasa del sentido común, generar reformas, que no revoluciones. Entonces el judaísmo aquí sigue siendo, digamos, buscando el punto medio en esto de la política. No vamos a hacer una revolución, pero sí vamos a procurar reformas sociales que tengan que ver con justicia, con igualdad, con todas estas cosas que podemos decir que el marxismo tomó de las religiones y lo laicizó. Rafael Flores, ¿cuál es el punto de vista del budismo, Rafael, por favor? Pues mira, en el budismo, voy a decirlo, en este sentido, la principal base de todo esto es la autodisciplina ética. Y esa autodisciplina ética significa que va a ser desde tu parte cumplir con lo que tienes que cumplir y cumplirlo de la forma adecuada. Y voy a hablar aquí en el sentido de una persona que va a ir a votar o una persona que es votada. Y el comportamiento que pueden tener ambos tiene una responsabilidad que se va compartiendo. La diferencia, creo que en el comportamiento que tenemos en nuestra vida con los políticos y el comportamiento que tenemos nosotros reactiva hacia su comportamiento, existe una gran distancia de lo que debería de ser. Realmente yo no siento que sea, que vaya a ser yo representado por los políticos y por eso a lo mejor no voto o me siento muy inconforme ante ellos, porque los políticos actúan muy mal, pero la responsabilidad que nosotros tenemos sobre la autodisciplina ética que deberíamos de cumplir con ella, digo, existe una gran distancia entre el comportamiento que deberíamos tener y lo que se viene actuando. Creo que el descontento generalizado del pueblo en México ha sido no un reflejo más que de nuestra actuación en conjunto. Pareciera como que, pues yo sí soy buena gente y los políticos no lo son, como si los políticos fueran extraterrestres o vinieran de alguna otra parte, cuando son mexicanos. Y creo que a lo mejor nosotros, en ese contexto, si tuviéramos ese poder, podríamos comportarnos igual o de peor forma. ¿Por qué? Porque no tenemos esa parte de la disciplina ética, del comportamiento ético, con responsabilidad ante nuestras acciones con todos los demás seres. Es básicamente lo que puedo decirte que en el budismo contempla la autodisciplina ética. Es sumamente amplia, aunque es un concepto muy sencillito. Pero es muy amplia porque actúa de muchísimas formas en todos lados, en todos los ámbitos.
incluyendo lógicamente en la parte política, y la responsabilidad de ir a votar. ¿Cómo puede uno exigir o cómo puedes tú esperar que exista una política adecuada cuando ni siquiera, no que ejerzas el derecho, sino que más bien es tu responsabilidad como tal? Virginia Isingrini, representante del catolicismo. ¿Qué nos dirías, Virginia? Pues es sumamente complejo, francamente. Sí. Estaba escuchando un poco sus posturas. Podría decir así, todo depende si aceptamos que existan principios, valores universales a los que digamos la política, tanto para decir una palabra, ¿no? Pero decir todo lo que es el manejo del mundo social, el manejo de la res pública, se tengan que remitir. Todo depende de ahí, porque aquí estamos hablando de leyes. Las leyes son convenciones. Un grupo decide, la mayoría decide, una votación decide, entonces esto queda como una ley, como algo que la ciudadanía después tiene que acatar. Pero la pregunta es, ¿la ley es cambiable? ¿La ley tiene el deber de referirse a valores universales? Y más, los ciudadanos tenemos el derecho después de intervenir sobre una ley que es injusta para cambiarla en nombre de estos valores, que va más allá, debe siempre ir más allá de una ley, porque una ley siempre es una convención momentánea, social, conveniente, a veces del grupo que domina. Habría que ver el espíritu de la ley en todo caso. Después de este corte seguimos con Virginia para abundar en este punto. Recuerde usted, hoy hablamos de esa responsabilidad desde los diferentes pensamientos. Vamos al corte y regresamos. 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. Responsabilidad ciudadana en relación con el pensamiento de diferentes diálogos interreligiosos justamente. Estaba Virginia Isingrini hablando de su punto de vista. Adelante, Virginia, catolicismo. Sí, estoy de acuerdo con lo que decían ustedes, de esta separación sana, justa entre los que son las leyes civiles y las leyes que cualquier grupo religioso pueda tener hacia adentro, hacia sí mismo. Confundir estas dos cosas, sabemos, la historia nos ha demostrado todos los estragos que todavía están sucediendo, ¿no? Sin decir nombres, pero creo que me entienden, ¿no? Pero yo creo que con eso, dicho esto, todavía queda abierto otra parte, ¿no? Entonces, en nombre de lo que yo creo, qué lugar tengo y qué papel tengo y qué responsabilidad tengo ante la sociedad civil. Por eso yo remitía a estos valores, a estos principios universales. Por ejemplo, un principio universal, el bien de la persona. Eso. Entonces, a la hora de determinar una ley, pues aquí es con donde le entro. Es ahí donde yo le lucho. Y si una ley es injusta, yo tengo el deber. Y no solo tengo el deber de incidir sobre la elaboración de una ley, yo, en nombre de lo que yo creo, pero también tengo el derecho del control sobre la ejecución de una ley, que a mí me parece esto es de los puntos más frágiles que tenemos ahora en nuestra sociedad. Es decir, responsable es quien va a votar. Y después el grupo ganó, ¿y luego? ¿Y luego qué pasó? Luego vamos a nuestra casa, luego nos quejamos y luego despotrijamos y luego, ¿qué real posibilidad hay hoy para el ciudadano de intervenir directamente sobre las decisiones de la política, de influenciarlas y determinarlas en favor del bien común? ¿No? Es aquí una lucha muy, muy importante. Bien. Y luego, si quieren, después, en un segundo momento, voy a decir cuál es el principio que desde la Sagrada Escritura nos guía hacia esta responsabilidad. Bien, este es el tema de hoy. Y hablábamos en el corte de, tantos episodios en la historia de las religiones, incluso en la actualidad, cuando existen religiones de Estado, sería el caso del islamismo tal vez, religiones de Estado, cuando existen teocracias, cuando existen movimientos que, pensemos como un ejemplo cuando Constantino acepta al catolicismo como religión de Estado para Roma. Entonces aquí viene un problema, cuando de cristiandad se convierte en cristianismo. Entonces, o cuando Enrique VIII dice yo me separo porque no estoy de acuerdo y Isabel, su hija, funda justamente el anglicanismo. En fin, todo este tipo de situaciones en los cuales se identifica la manipulación desde las ideas religiosas hacia el poder, que este es un serio problema, manipulación religiosa hacia el poder. Y cuando un discurso religioso se convierte en un discurso político y con esa bandera se cometen todo tipo de tropelías. ¿Qué me dicen en relación con este punto? Virginia, volvamos ahora contigo. Cuando decías así pensé en el ISIS, sí. Porque es una
algo muy concreto que nos dice de lo terrible cuando una ley religiosa tal y cual literalmente se toma y se transforma en una ley política. Yo quisiera remontarme, tal vez voy muy lejos, pero el Dios de Israel, que después es el Dios del cual nace Jesucristo y del cual Cristo funda la iglesia, es un Dios político, si puedo decirlo así. Porque cuando se descubre quién es Yahvé, quién es Dios, cuando escucha la miseria de su pueblo en Egipto, oprimido por los egipcios, y baja para liberarlo, y en este momento dice, ¿quién eres tú? Soy el que está contigo. Ahora, un Dios que se expone, que se compromete con el pobre, que se compromete con el esclavo, que se compromete a sacarlo de Egipto, es un Dios político, si queremos tomarlo en un sentido bueno, sí. ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿de qué lado está Dios? Este es el punto. Está al lado del que sufre, del pobre, del explotado, del oprimido, siempre, aun cuando son después los mismos judíos que oprimen a sus hermanos. Va a estar del lado siempre del pobre, del oprimido, del último. Entonces, ¿cómo puede una política prescindir de este principio? No porque se casa con el Dios de Israel, sino porque puede una política no estar del lado del que sufre, del que está mal, del que es esclavo, del que no tiene derechos, del que no tiene instrucción, del que no tiene salud, del que no tiene el seguro. Podemos aceptar que una política concreta, con nombre y todo, no haga esto. Yo digo no. Y lucharé no para que triunfe el Dios de Israel en este caso, sino para que triunfe el bien del hombre. Bueno, es que el Dios de Israel no estuvo contendiendo. Sí, esto solo era para separarlo del sí, problema que decían antes, claro. ¿no? Transformarlo tal y cual en una teocracia. Sí, bien. Entonces tú hablas, y esto es interesante, de un Dios político, que es político desde el momento en que toma partido hacia el más privilegiado. Aquí alguien, y escuché recientemente esta crítica, que se hablaba de que Francisco no estaba siendo objetivo, hablo del Papa Francisco, porque dice, está luchando por los pobres, ¿y qué pasó con los ricos? Y algunos ricos decían, ¿qué pasó con los ricos? ¿Qué dirías de esto, Virginia? Bueno, sería largo. ¿Quiénes son los ricos primero? Sí. Es fácil decir esto. ¿Y quiénes son los pobres hoy? Exacto. Tenemos casi 1.500 millones de seres humanos que viven en la máxima pobreza hoy. Sí, que comen menos de 2 veces al día. Comen una vez insuficiente. Si acaso. No tienen derecho a la instrucción, no tienen derecho a la salud, nada. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Y cuando tenemos una minoría que tiene en sus manos la riqueza de todo el mundo, una minoría que se concede hasta llaves de oro de sus baños. Sí. Esto es un escándalo. ¿Cómo podemos quedar? Sí, es un escándalo. ¿Qué nos dice en este momento Manuel Sonora, anglicanismo, al respecto? Pues yo quiero seguir exactamente lo de Virginia, porque en realidad el Evangelio es un llamado al bienestar humano, es un llamado a que todo mundo tiene derecho a ser reconocido con todos sus privilegios y ser reconocido como tal, como un ser humano. Esto es muy importante en la religión. Precisamente hace unas semanas acaban de beatificar, ¿verdad? Monseñor Romero. Al Monseñor Romero. Y él fue verdaderamente un luchador social. Él, lo acusaron de comunista, de rojo, de lo que quieran. Sí. Y por mucho tiempo su proceso ahí estuvo detenido, congelado hasta que ese papa ya siguió adelante. Pero él luchó precisamente por el pueblo por los más desprotegidos. Sí. Vivió y murió así. Vivió y murió y fue precisamente un mártir, porque fue sacrificado precisamente porque él veía por los pobres, él veía por las necesidades. Como dice Virginia, se daba cuenta de que había gente que no tenía para comer y en cambio otros tenían propiedades en Suiza y en Europa y en otros lugares y eso no es justo. Entonces el verdadero cristiano tiene que luchar siempre por el bienestar humano. Ahora ser, en una palabra, humanista. Rafael Flores, budismo. Gracias. Mira, bueno, el bien común, la búsqueda de la felicidad, el comportamiento ético, creo que toda esa mezcla de factores es la que nos puede llevar a tratar de comportarnos de una forma adecuada. ¿Qué es esto? La actuación que yo pueda realizar va a buscar el bien
generalizado de la gente, no nada más mis intereses, que al final eso es, creo, lo que ha sucedido entre los ricos y pobres. El rico es ser rico porque considera que el obtener esos bienes materiales, el obtener todo lo que tienen, es lo que le va a generar la felicidad. Y no me importa si tengo que pasar sobre los pobres para poderlo obtener, o no me importa si ellos van a ser pobres y yo voy a poder obtener lo que yo quiero. Y ahí vamos, regreso a básicamente decirte, la autodisciplina ética, dice, si tú tienes un comportamiento ético, si tú ves por el bien común, por el bienestar de la generalidad, como que no hay muchísimo más que filosofar en ese sentido. Son elementos como simples, que nos cuesta muchísimo trabajo y lógicamente nuestro actuar nos lleva a la búsqueda de los bienes materiales, de la casa más grande, del carro más nuevo, de tener las vacaciones más largas, todo ese tipo de elementos, o la cena con el mejor vino posible. Y no nos importa que todo eso, el obtenerlo, lleva a que exista gente pobre. O el negocio que yo quiero realizar, no me importa si es que lo hacen los niños de Pakistán o lo hacen los niños de China, que les pagan una miseria, porque entonces puedo conseguir un costo de producción muy bajo, pero como lo vamos a vender en Europa, va a ser en euros, por lo tanto es un gran negocio, es una gran ganancia para mí. Los pobrecitos chinos que coman el arroz y que vivan en las fábricas y que tengan una condición de vida terrible, ¿no? Es básicamente, digo, y es regresar Claro. al elemento básico, la autodisciplina ética, y eso se proyecta en muchísimos ámbitos. ¿Usted qué opina de todo ello? Estamos acercándonos al segundo corte. Yo creo que se ha puesto el dedo en la llaga, ciertamente, y no se puede ir por la vida pensando que no pasa nada y que yo actúo sin consecuencias y que mis decisiones no inciden en la vida de todos los demás. Y también me parece que es una falacia el pensar que si yo obtengo todo lo que quiero, recursos materiales y demás, voy a ser feliz. Ni siquiera el mismo que opta y que tiene y que accede a esos bienes sin pensar en los demás, diría yo que alcanza la felicidad. Estamos todos en el mismo barco. O sea, cuando el planeta se destruye para todos. Cuando hay estas incongruencias y estos extremos terribles de una minoría que ostenta una gran riqueza y millones de seres humanos que no tienen ni para comer, esto repercute en todo el planeta, en todos nosotros. Pero vamos a ir al corte y volvemos luego con la opinión de Eduardo Cabrera al respecto. Estamos en este punto en diálogos interreligiosos. Estos diálogos que una vez al mes, el segundo martes de cada mes, ocurren aquí en este foro y siempre relacionados con lo que está pasando en nuestro medio. Están muy recientes, fue apenas un par de días, esta participación de la ciudadanía, pues bueno, habrá que analizar porque esto no termina ahí, empieza en todo caso ahí. Y vamos a ir al corte, 30-30-53-50 y 30-30-53-85. Roberto Rábago, Ángeles Rodríguez, estamos aquí para atenderle, recibir sus llamadas y volvemos luego de este corte. A las 9 con usted. Regresamos. Él Bueno, procuró casas para aquí sus empleados. seguimos conversando con temas interesantísimos y decíamos que, bueno, parecería pensar que entramos en una polaridad y en una dicotomía terrible de los ricos malos, los pobres buenos, la riqueza mala, la pobreza. No es esto, ¿eh? Y yo creo que es importante precisar que no se trata de estas simplicidades, en todo caso, no va así la afirmación, sino, en todo caso, los bienes en general son algo bueno. De hecho, en el judaísmo se identificaba a un hombre próspero y con bienes, con que Dios estaba de su lado, ¿eh? Pero precisamente toca el turno a Eduardo Cabrera para que hable al respecto. Eduardo. Bueno, tomando en cuenta esto de lo que tú comentas, sí es muy cierto, esto de la bendición de Dios se medía por los hijos, por la cantidad de bienes materiales que Sí. se tenía, pero estamos hablando de un periodo muy, muy arcaico. En ese tiempo Así todavía ni es. se creía en vida después de la muerte y demás. La bendición estaba en esta vida. Sí. Después ya vienen otras cuestiones que hacen la necesidad de salvaguardar la justicia de Dios, entonces ya toma sentido una vida posterrenal. Pero bueno, regresando a esto de la circunstancia del judaísmo, y bueno, de los judíos alrededor del mundo después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común, y esta diáspora pues nos ha tocado ser minorías, ¿no?
Y cosas que estaban estipuladas en la religión de Israel, en la misma Torah, dice, y respetarás al huérfano. Todas estas personas que el huérfano, la viuda, el extranjero, porque extranjero fuiste y demás. Pues extranjeros volvimos a hacer mucho tiempo, porque será 19 siglos alrededor. Entonces, vamos viendo varias cosas que se gestan en el judaísmo. Cuando ya se le permite al judío, después de la ilustración en Europa, acceder a la cultura circundante, a la cultura europea, vemos cómo los judíos, por su misma, podemos ver por nuestra misma tradición de ser una minoría, tendíamos hacia las izquierdas, ¿no? ¿Por qué? Normalmente las derechas, pues, suelen representar el área más, digamos, estable de la sociedad. Tienen unas vidas lindas. Esta idea de que he sido una buena persona y por eso me va bien, aplica. Decimos, ¿por qué cambiamos esto? Cuando tenemos una persona que normalmente pues no le va bien, apenas tiene para cumplir sus necesidades básicas, sí procura cambios. Y normalmente las izquierdas son las que se han ido más por esto de los cambios. No digo que, hablando de esta polaridad de las izquierdas son buenas, las derechas son malas. Eso es una falacia y es falta de realismo en el análisis. Hablando de eso y tomando en cuenta ahora al interior del judaísmo esta tendencia de que ha habido ricos y que ha habido pobres, la idea era de que el rico, la riqueza en el judaísmo era para ayudar al pobre, para ayudar a los demás. Tenemos el caso de, antes de la expulsión de 1492 en España, los ricos lo que hacían era intentar comprar favores para que eso no pasara. Y así como fue en España, fue en muchas partes. Entonces los ricos tenían una función social verdadera en el judaísmo, hablando de lo político. Por otra parte, en el judaísmo hablamos de la Torah. La Torah, pues, que es todo este conjunto tradicional que es la voluntad de Dios, son los mandamientos, las mitzvot que tenemos. Dice, la Torah es comparada con el agua. Y esto lo quiero tomar muy en cuenta para definir la cuestión política. El agua viene de las partes altas y va a las partes bajas. Así, los soberbios, la Torah escapa de los que se enaltecen y busca a los humildes. Y de ahí esta idea y esta concepción del judaísmo en lo político. Virginia. Sí, ¿de qué lado estamos? Yo creo que hay contingencias históricas y hay que aceptarlo, ¿no? Que nos empujan a estar a veces de un lado, de otro, del medio, porque la historia está hecha de cosas concretas, ¿no? Vivimos en las nubes, ¿no? Entonces, si voy a votar, tengo que decidir con cuál partido me identifico más, ¿no? Este es evidente. Y excluyo categóricamente que deba existir, por mi sensibilidad, un partido con una denominación religiosa. Eso, ya lo hemos visto los desastres que esto ha hecho. Pero dentro de estas realidades imperfectas, en camino, ahí es donde yo debo de luchar y debo directamente tener el espacio para poder decir y criticar también y denunciar cuando esto va en menoscabo del bien común, de los pobres, de las personas más necesitadas. Entonces, cuando digo pobres, no digo que son buenos los pobres, y tampoco digo que son malos los ricos, esto sería tonto. Es malo el uso que se hace de los bienes. Entonces, siempre se va al corazón. Es el corazón que es bueno o es malo, o es las dos cosas. Entonces, se trata de ver si el uso de estos bienes es correcto o no es correcto. La justicia, finalmente, ¿no? ¿Se respeta o no la justicia? Y me parece a mí que en este sentido el mundo católico debe tener mayor valor a la hora de exponerse, a la hora de levantar la voz, a la hora de defender. Me parece. Adelante, Rafael. ¿Qué dice el budismo al respecto? Bueno, mira, yo creo que toda la parte que se habla en cuanto al que históricamente y la religión dice, y los escritos dicen, oye, ¿cuál es el comportamiento que tenemos la sociedad mexicana, los que vivimos aquí? Y te lo puedo decir muy simple, sencillamente vas a alguna de las plazas, ¿no? Existiendo diferentes niveles de plaza. Dime a qué plaza vas y te diré quién eres. Sí, exactamente. El comportamiento que tienen la gente que asiste a esa plaza. Y cómo se comportan con la gente que hace el aseo. O cómo se comportan con los muchachos que trabajan en las tiendas. Entonces, es un contraste donde usted me dice, es que la riqueza no necesariamente es mala y la pobreza no necesariamente es virtud. ¿Cuál es nuestro comportamiento?
puedo decirte, un evento, el evento que tú quieras de concierto, de música, lo que tú quieras, existe la zona VIP, además de esa zona, Sí, puedes accesar a participar con los artistas y te van a dar un cóctel y te van a dar canapés. Entonces, voy a decir, nuestro comportamiento va en contra de todo lo que han estado ustedes comentando en esta sesión. Nuestro comportamiento es completamente diferente. Yo lo que puedo decir es la realidad que tenemos nosotros, ¿no? Desde ahí, oye, es que el comportamiento, según la escritura, debería ser así. Regreso y te digo, creo que siempre una autodisciplina ética en el sentido de que mi comportamiento y el bien común, sin importar la cantidad históricamente que se haya dicho. Sí, yo creo que estamos en un tema bastante polémico, es verdad. Y bueno, existen incluso grupos que se dicen profundamente religiosos y demás, que bueno, tocan su campanita para que venga la persona a servirle. Y hay escuelas para servidores. Me acordé del Mundo Feliz Alfa Beta Gamma. Si te tocó Alfa Beta Gamma, cualquiera, de pronto un lugar en el que solamente puedes servir, te van a educar para que sirvas, no de igual a igual. Y vienen una serie de conductas que de pronto es absurdo. Yo siempre he pensado que no hay fortuna. Hablo de esas verdaderas fortunas que son dueños de toda la costa, que son dueños de 50,000 casas, qué sé yo. Yo creo que no hay fortuna que resista un análisis moral. Puede ser incluso legal, pero no moral. O sea, no puede ser que yo tenga 30,000 casas y vivo en una sola. Si tengo 10,000 cavas, me tomo una botella, vaya. Y sin embargo, hay quien dice, es que yo le doy trabajo a mucha gente. No, toda esa gente te permite que tú tengas un nivel de vida satisfactorio y más allá. Y creo que sí, voy a ser excesiva, pero ni hablar. Me parece que si uno de estos empresarios que tiene todos los dineros del mundo le regalara una casa a cada obrero, finalmente no menoscabaría su fortuna y ellos sí levantarían el nivel. Habría que ser más radicales en esos análisis, porque sí me parece, insisto, que esas fortunas avasalladoras y además voraces que no tienen límite, no son de ninguna manera esa aspiración del bien, no participan de la aspiración del bien común, sino que al acumular hacen que mucha gente más prescinda de lo necesario. No sé qué opinan al respecto. A lo mejor es un poco radical, pero me gustaría su punto de vista. ¿Qué diría, por favor, Manuel? Manuel Sonora, adelante. Pues mira, el otro día vi un comentario que me dejó pensativo y un poco triste. Ese comentario decía, hablar de la derecha es hablar de las iglesias. Las iglesias siempre están con la derecha. Sí. ¿Sabes? Y esto es muy triste porque no debe ser así. Precisamente la iglesia está para luchar por el derecho de los pobres, por ver que la riqueza sea repartida. Jesús mismo habló de ese texto que a veces se ha interpretado muy mal, que es cuán difícil es que un rico se salve. Pero uno de los evangelios dice, cuán difícil es que alguien que confía en las riquezas se salve, ¿verdad? Así es. No es la riqueza en sí. No es que sea mala la riqueza en sí. La riqueza en sí no es mala, sino la aplicación que hacemos de ella y la falta de participación de los demás en esa misma riqueza. ¿Qué nos dirías, Rafael? Rafael Flores, por favor. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La parte de la riqueza bien llevada, y te podemos hablar un poquito de lo que es el apego y cómo consideramos. Esa riqueza es la que va a dar la felicidad, que además ni la vas a conseguir. Y entonces tengo que brincar al siguiente escalón. Entonces, no fue el BMW modelo reciente. No, tenía que ser el BMW, pero el deportivo. No, pero entonces no, fíjate que no es el carro, es la casa. Pero ya tengo de las mejores que es que... No, pero entonces a lo mejor lo que hace falta es la casa de la playa. No es que también tiene que ser de la montaña. No es que también tiene que ser el de Nueva York. Y vamos escalando, ¿no? Vorazmente y sin llenar. Terriblemente. Sí, estamos hablando de esas grandes fortunas. ¿Sí? Yo creo que todos aspiramos a tener tu casa, tu automóvil, tu tranquilidad, pero sería factible que todo el mundo viviera en ese nivel. Habrá quien diga, es que no se trata de que se reparta porque luego al rato todo está igual. No, estamos hablando de que cada quien trabaje y ponga su grano de sal al bien común, ¿no? Sí, me gustaría que dejaras concluir en ese sentido, es domar tu mente. Sí. Y el bien común. ¿Y qué significa el domar tu mente? Hablando en estos términos, vamos a decirlo, tan primitivos que pueden ser los bienes materiales, vamos a decirlo, para alcanzar la felicidad. Y la pregunta le haría aquí a los que estamos participando en esta mesa. ¿Qué necesitamos si no es estar en paz?
Bien. No necesitamos ningún bien material. En este preciso momento no necesitaremos nada de eso. Pero lo más probable es que en cuanto salgamos, vamos tras eso. Como todo el mundo, ¿me explico? Y es esa parte donde dice, oye, ¿qué requieres para ser feliz? ¿Requieres el vino tinto más exclusivo? ¿Requieres el BMW, el nuevo modelo? ¿Requieres? Toda esa parte es como una fantasía que vamos incrementando. Virginia. Pues yo estaba pensando en eso, que creo que una de las grandes novedades, pero que finalmente son evangélicas siempre, es haber distinguido entre lo que es la ética individual y la ética social. Es decir, por mucho tiempo el cristianismo ha dicho, sé bueno, conviértete tú y todo, tú conviértete. Después, claro, pase lo que pase, pero tú irás al cielo, pero tú cambia. Y si no cambias tú, no cambia la sociedad, ¿de acuerdo? Es un principio sagrado, esto nadie lo toca. Pero cuando te das cuenta que existe una estructura de mal, ya que se ha hecho ya un molde, si no basta ya el cambio individual, si no se llega a tocar a la raíz, en la raíz también la estructura de mal que se ha hecho ya demoníaca, satánica en algunos casos. Este ha sido el profetismo. Corte y regresamos inmediatamente para seguir conversando sobre este asunto. Volvemos, 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. Tenemos algunas llamadas del público, tenemos el último bloque del programa y me llama la atención porque se dice en los manuales de buen actuar que no hables en una reunión nunca de política y religión. Pues aquí estamos hablando de política y religión precisamente. Qué importante hablar y cada quien tiene derecho a elegir, a autodefinirse, a elegir sus creencias, a vivir, pero quizá lo que no tendríamos derecho es a marginarnos y no pensar en el bien del otro. Creo que es importante, para eso existe la dimensión humana, la dimensión colectiva. Si la dimensión humana colectiva, solamente el hombre como ser individual difícilmente sobreviviría, me parece. Pero vamos a la segunda ronda a la última ronda sobre estos temas de los que estábamos hablando. ¿Quién estaba de ustedes? ¿Virginia? ¿Estabas? Sí, yo puedo con gusto pasar la palabra. ¿Alberto? Sí. Eduardo, sí. Bueno, respecto de lo que se estaba comentando y todo este tipo de injusticia que se genera de veras, de acumulamiento de riqueza y demás, igual y haciendo un paréntesis un poquito, yo me atrevo a decir que las religiones, bien que mal, tienen un papel rector, un papel social, que nos hablan de un ideal a lograr, que el ideal no siempre se logra, ¿no? La mayor parte de las veces no se logra. Pero bueno, retomando y viendo al judaísmo, el judaísmo nos habla de que el ser humano es Betzelem Elohim, es imagen y semejanza de Dios. Entonces la manera por excelencia que tenemos de acercarnos a Dios es el prójimo, es el otro. Cuando en el otro yo veo la oportunidad o veo una posibilidad de Dios, es muy difícil entonces que yo lo explote, que yo lo destruya, porque entonces aquí independientemente de apegos, desapegos, estas otras cuestiones éticas, si lo que estoy viendo ahí es la divinidad, ¿cómo voy a humillar a la divinidad? ¿Cómo voy a destruir la divinidad? Claro. ¿Cómo voy? Entonces, el judaísmo da su aportación desde ahí, desde ver entonces en el prójimo, ver al otro. La manera de yo conocer a Dios, pues no es... pues puedo rezar, puedo tener vida comunitaria, puedo hacer muchas cosas pías, pero al fin y al cabo la Torah siempre se desempeña en la convivencia con el otro. Entonces el otro que me representa a Dios, si yo lo veo como tal, si lo veo como imagen y semejanza de Dios, esto es imposible que pase, pero bueno, en la realidad ya, yo estoy hablando del ideal, ¿no? Ya la realidad es muy distinta. La idea es luchar por el ideal, ¿no? Luchar por el ideal, por la igualdad, por el respeto, por la posibilidad de que cada ser humano tenga una vida satisfactoria, finalmente con su casa, su alimento cotidiano. Pero vamos a la última ronda y tenemos 7 minutos divididos entre 4. Adelante, Virginia, para cerrar, ¿cuál sería tu comentario? Mi comentario es que para abolir la ley sobre la esclavitud, duraron Estados Unidos, Inglaterra, ¿cuántos años? Fueron guerras. Pero si no se derrumbaba esta estructura política, esta ley social, esta ley de mal, no hubiera podido ser. Con eso no quiere decir que ahora se alcanzó la plena libertad, pero vuelvo a insistir, el compromiso personal no excluye
sino más bien requiere el compromiso social para cambiar en bien las estructuras. Sino el solo cambio personal, la sola felicidad personal en un mundo bíblico, en un mundo cristiano, no tiene lugar. Manuel Sonora, desde el anglicanismo. Unos enemigos de Jesús le preguntaron, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Tratando de justificarse. Y Jesús, a través de la parábola del buen samaritano, pues les contesta, tu prójimo es el que necesita de ti. Ese es tu prójimo. Y como decía alguien ahorita, si amamos a los semejantes, amamos a los demás, a través de ellos estamos amando y sirviendo a Dios. Así es que debemos de poner nuestra mira en el bienestar, no solo de nosotros y de nuestra familia, sino en el bienestar común. Rafael, por favor, vamos con Rafael Flores, budismo. La felicidad se alcanza viendo por el bien de los demás y el sufrimiento se alcanza viendo por el bien propio, siendo completamente egoístas. Creo que si tuviéramos basados ese principio podríamos comportarnos de una forma muy diferente, actuaríamos mucho mejor y al final o el resultado vamos a tener que conseguimos la felicidad a todos los seres humanos. Eduardo Cabrera, por favor. Bueno, retomando compromiso social del judaísmo, no se puede ser judío estando solo. El judaísmo nunca tuvo ascetas solitarios, jamás. Estaba muy mal visto. Llegó a haber unos que otros, pero nunca tuvieron desarrollo. Entonces, retomando eso, solamente se puede ser un buen judío en sociedad. Si esto lo hacemos en grande, también no se puede ser una buena persona estando solo. Tenemos que estar con este compromiso social, siempre. No se puede sin el otro. Tenemos llamadas del público, vamos a darle su participación. Rodolfo López Vázquez, saludos a cada uno de los invitados. Dice él que cada una de las religiones tiene una riqueza que no se usa, y lo entrecomilla. Un ejemplo, dice el Vaticano, aunque reconozco, dice Rodolfo López Vázquez, que el actual Papa Francisco es una persona muy congruente y se espera que él realmente renueva los lineamientos de la Iglesia, nos dice. ¿Algún comentario? Creo que esto tiene que ver con catolicismo. Virginia, ¿qué le dirías a Rodolfo López Vázquez? No entiendo bien en qué consiste esto de la primera parte. Dice que cada religión, quienes ostentan el poder de esa religión, tienen un patrimonio. Yo siempre soy enemiga de las generalizaciones. Es decir, me gustaría más bien concretarlo y ver concretamente de qué se habla. La Iglesia es un mundo enorme. El padre acaba de citar a Monseñor Romero. Monseñor Romero pertenecía a la Iglesia, entonces es muy variado. Concentrarlo solo en el Vaticano me parece reductivo. El señor Javier Morales dice que en algunas ocasiones, elecciones anteriores, algunos sacerdotes hablaban de votar por el partido Color de Cielo y que eso le pareció pésimo, sin duda, señor Morales. Afortunadamente, afortunadamente las cosas han cambiado. Sí. Todos los colores. Juanita Esparza felicita y saluda a cada una de las personas que hoy están con nosotros. Silvia Partida, saludos. Pienso que es un deber en realidad participar y ninguna religión debería manipular ese derecho, nos dice. Así es. David Main simplemente saluda a todos los que están por aquí. Juan Manuel Cervantes, ¿qué opinan de los testigos de Jehová? Dice que no votan ni saludan a la bandera. Yo pienso que deberían ir a votar, dice Juan Manuel Cervantes. Juan Manuel, siempre tenemos una premisa. Todo se refiere a los presentes. No están presentes los testigos de Jehová. Sería interesante. Claro, abrimos los micrófonos y darles la opinión para no hablar de los ausentes en general. Se ha dicho aquí la posición de que creemos en la participación social, sin duda. Gracias, Jorge Valencia Rentería. Dice, espléndido, el programa se va a repetir. Sí, se va a repetir mañana a las 8 de la mañana. Recuerda que la multiplataforma de C7 nos ofrece diversas opciones y esto es interesante. El 25.1, Noticias 25.2, Cultura, estamos 96.3 FM a través de la página www.c7jalisco.com en vivo. Y la pregunta, ¿se va a repetir? Sí, mañana a las 8. Por 25.1 Noticias Televisión Digital, se repite mañana a las 8. Y estamos en vivo en 25.2 Cultura, mañana a las 9 con usted. Esa es la idea. ¿Alguien más desea cerrar el programa? Tenemos un par de minutos para despedirnos. ¿Quién de ustedes quiere tomar el micrófono? Pues estaba pensando en la parábola del rico, el famoso rico que banqueteaba todos los días con exquisitos platillos, vestido de telas finísimas, y el pobre Lázaro, ¿no? Que es Dios socorre, el pobre a sus pies, que solo los perros le lamían las llagas, ¿no?
pues finalmente no es un juicio sobre el más allá, que después él se va al infierno entre las llamas. Es que es un juicio sobre el más acá. Así es. Es que no supo ver al pobre, no supo ver al necesitado y se construyó el infierno solo. Sí, sí, no es nuevamente, no se trata aquí de satanizar la riqueza y de sublimar la pobreza, aspirar, no es ninguna aspiración ser pobre. Es que nunca lo vio, No, nunca lo vio. simplemente No, en esta parábola no lo vio, pasó frente a él como si Nunca. no existiera. Vivir como si no existieran los que nos necesitan, a cada quien, y yo diría que en todos los niveles, hasta el más humilde tiene algo que dar, hasta el más rico tiene algo que recibir. Entonces esa es finalmente la comunidad que estamos creando, ¿no? ¿No le parece a usted? Finalmente, la última opinión es la suya, la mejor opinión que respetamos es la suya. Cada uno de nosotros tiene derecho a su forma de pensar. Aquí hemos discutido, como usted lo ha visto, en un diálogo, una forma dialéctica, estos aspectos desde diferentes opciones. Quiero subrayar que las personas si existen en Guadalajara, por supuesto, algunas religiones y quieren participar, estamos abiertos. Hemos hecho varias invitaciones que no han sido aceptadas, pero quiero subrayar que estamos abiertos a cualquier persona que dice quiero participar desde el punto de vista de cualquier doctrina. Se trata justamente de dialogar en el encuentro, en el respeto a la tolerancia, en el respeto a otras ideas y encontrar juntos el camino hacia un mejor momento y hacia una creación de comunidad. Es todo por hoy. Mañana, miércoles, acompáñenos, estaremos con usted de nuevo aquí en C7, en esta multiplataforma que le ofrece C7 Jalisco. Es todo por hoy. Gracias, hasta mañana. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.